¿Por qué para algunas personas bajar de peso es misión imposible? La teoría de lo que tenemos que hacer para adelgazar lo sabemos todos, pero ¿qué pasa en la práctica? Hoy te cuento 3 condiciones que pueden estar impidiendo la pérdida de peso sana y sostenible. Quédate hasta el final de este vídeo porque compartiré contigo estrategias para poder revertir estas situaciones y lograr una pérdida de peso exitosa y a largo plazo. Sin más preámbulos, empezamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un exceso de grasa corporal va mucho más allá de nuestra apariencia física. Los adipocitos, que son las células grasas, son células endocrinas que están en contacto con todo el organismo y cuando se inflaman dan lugar a sustancias como las citoquinas que pueden dar lugar a una inflamación sistémica e incluso atravesar la barrera hematoencefálica, pudiendo dar lugar a una neuroinflamación. En este contexto es muy común desarrollar resistencia a la insulina, el cuerpo no utiliza eficazmente la glucosa y la almacena como grasa, y resistencia a la leptina. El hipotálamo ignora la señal de saciedad. Tanto la resistencia a la leptina como la resistencia a la insulina son condiciones metabólicas que pueden estar impidiendo la pérdida de peso. ¿Y cómo sé yo que tengo una resistencia a la insulina? Altos niveles de azúcar en sangre, sentirte cansada todo el tiempo, acumulación de grasa abdominal, incluso antecedentes familiares con diabetes. ¿Y cómo sé yo que tengo una resistencia a la leptina? Constantes antojos de alimentos ricos en grasas y azúcar, tener mucha hambre todo el tiempo, no perder peso incluso estando a dieta y haciendo ejercicio físico, constantes cambios de humor, problemas de sueños. Todos estos indicadores son señales que pueden estar indicando que tienes resistencia a la insulina o a la leptina. Mi consejo: consulta a un profesional que te pueda asesorar de forma personalizada. Y la tercera condición es que nuestro estómago alberga más calorías de las que realmente necesitamos. Un estudio invitó a un grupo de participantes a comer pizza. Se les dijo que comieran hasta que estuvieran cómodamente llenos. La media de ingesta fue de 1580 calorías. Cuando a estos participantes se les dijo que comiesen hasta que no pudieran más, ¿adivináis cuánto comieron? 3000 calorías, el doble, lo que demuestra que siempre estamos listos para comer más, sobre todo estos alimentos altamente palatables. Seguramente si en el estudio hubiesen invitado a manzanas en vez de a pizza, posiblemente no se hubieran acabado 3 kilos de manzanas, de eso estoy prácticamente segura. Aquí la buena noticia es que estudios recientes afirman que estos alimentos reconfortantes y altamente palatables no nos dan tanto placer. Elegir una manzana en vez de un pastel de manzana puede ser menos placentero, pero solo un poco. Y con la repetición podemos acabar eligiendo opciones más saludables. Y hasta aquí los 3 contextos, 3 situaciones que pueden estar impidiendo que pierdas peso de forma sana y sostenible. ¿Qué estrategias podemos utilizar para revertir estas situaciones? Pues la primera de ellas sería bajar los niveles de inflamación. Es muy común tener inflamación crónica de bajo grado. Y la segunda estrategia sería prestar atención. Tendemos a subestimar lo que comemos. Hay muchas aplicaciones hoy para poder hacer un recuento de realmente qué estamos comiendo, porque para perder grasa hay que generar un déficit calórico sí o sí. Lo que pasa es que hay condiciones como la resistencia a la insulina o la resistencia a la leptina que pueden estar dificultando este proceso. Estrategias a utilizar: probar ayuno intermitente. Aunque la mayoría de los estudios se han llevado a cabo con animales, muchos de ellos son extrapolables a humanos y se ha demostrado que mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta la quema de grasas. Si no estás acostumbrada, puedes empezar por el ayuno 12-12, después cuando te acostumbres o te amoldes un poquito, probar el de 14-12, incluso el de 16-8. El ayuno sería tema para otro vídeo porque hay muchas cositas que explicar, pero bueno, una buena opción sería
practicar ayuno intermitente. ¿Qué más estrategias? Entrenamiento de fuerza, sí o sí. El entrenamiento de fuerza va a hacer que aumente tu masa muscular, con lo cual vas a aumentar tus receptores de insulina, vas a activar la quema de grasas y vas a mejorar la sensibilidad a la insulina. También hay muchos metaanálisis que están a favor del entrenamiento de alta intensidad para la activa de quema de grasas y para activar nuestro metabolismo. Elige que el 80%, entre el 80 y el 90% de tus calorías diarias sean en base a alimentos reales o mínimamente procesados y deja un 10 o un 20% para esos alimentos que tanto te gustan y no puedes prescindir de ellos. Técnica Hara Hachibu. Esto es una técnica japonesa que significa come hasta el 80% de tu capacidad. La señal de saciedad tarda unos 20 minutos desde que empezamos a comer hasta que llega a los receptores en el cerebro. Y hasta aquí las estrategias que puedes utilizar si es tu caso y crees que puedes tener resistencia a la insulina, a la leptina o que comes en exceso sin siquiera darte cuenta, que puedes utilizar. Si te ha gustado el vídeo, unas manitas arriba se agradecen un montón y, como siempre, comparte con aquellas mujeres a las que tú creas que puedes ayudar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.